Qué suerte que encontraron este video, porque aquí se van a dar cuenta de que Bali no es como sale en Instagram, que las playas, que la florcita, que el... No es así. Aquí les vamos a ir mostrando, es difícil moverse, hay que tomar precauciones, hay que arrendar una moto. Hay que planificar con tiempo, hay que tener información, porque a pesar de que las distancias de repente son cortas, 15 kilómetros, 20 kilómetros, te puede demorar más de una hora en llegar. Así que vamos a hacer lo más objetivo posible para contarles nuestra experiencia de viaje y en base a eso ustedes puedan planear su viaje a Bali. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Paramos aquí con el Tuta a cargar combustible a la moto y dice que el más caro es el Pertamax Turbo, cuesta 15.100 rupias. Ese es el más caro, 15.100 rupias, que son 810 pesos el litro. Llenamos la motito con 1.400 pesos chilenos, es decir, menos de $2. No sé cuántos litros son, como 3 litros o algo así. Igual estas motos consumen súper poco. Sí, pero vamos lejos y tengo que volver, así que me la entregaron con medio tanque, así que lo tienen que llenar. Pero imagínate, menos de 2.000 pesos chilenos, menos de $2. Se viene un agua, nos va a agarrar toda la lluvia, pero les queríamos mostrar que en el fondo todo lo que se ve ahí son campos de arroz. Queremos pasar a uno de los arrozales antes de que corten, porque ya como empieza la temporada seca se cortan los arrozales, entonces queremos parar, después de ir a ver el templo, queremos parar en uno de los arrozales para mostrarles qué tan lindo es, porque en realidad a la distancia tal vez no se puede apreciar, pero en el camino está lleno y le da ese toque diferente, asiático. Sí, porque ahí lo que suavecita aquí es, mira. No pues. Tócalo así con la mano por atrás, mira, entonces. Suavecita. Ella nos invitó a conocer sus mascotas que tenía al otro lado de la calle. Ya, vamos a ir a ver lo que está aquí al frente. What is it? Luwak, you know luwak? Expensive coffee from here, but it's not eating a coffee. Eat this one, eat coffee. Yeah. Eat coffee. Yeah, coffee. Yeah. What's the name? ¿Muerde? ¿Bite? Rocky, no. ¿No bite? Touch it. Can I touch? Yeah, you can touch. ¡Ay, qué suavecito! Nos contó que las había rescatado del tráfico de animales y que ahora era su responsabilidad alimentarlas. Y este no muerde, es como lo tienen como de mascota. Y este, mira, murciélago frutero. Pensé que eran más grandes. Es un murciélago. Can I touch? Es gigante. Only touch. Yeah. Oh, qué suavecito. Mira, Es grande. Can I touch muy here? grande. Mira la cara. This, you look at this. Small, small. Oh! ¡Ay, qué grande! You can hold, okay? No, thank you. No. You hold it. Yeah, no. Only touch. Okay. Already ate. What is inside? A chicken. Chicken inside. Yeah, chicken. Chicken. 2 Dijo kilo Pilú and multipack. 15. Dice que se comió un pollo de 2 kilos y que por eso está así gorda, así aquí. 2 kilo, maybe 5 chicken, maybe 6 chicken. 6 chicken. Yeah. ¿In one day? No. 10 days. Every 10 days. Yeah. 5, 6 chicken. Yeah. Ah, mira que hay otro. Mira qué lindo. Hola. Estos son los que comen los granos de café y Claro. después los cagan, hacen Claro, caca. Y con esos granos que defecaron preparan uno de los cafés más exclusivos y más Porque, caros claro, que existen en el mundo. Él solo puede digerir la cascarita que queda por fuera. Entonces el grano duro por dentro, eso pasa por el sistema digestivo y ellos lo ponen a secar y hacen el café y eso y es más caro que un café normal. ¿Y este cómo se llama? Luwak. Luwak.
Sí, luwak. Luwak, the same. Luwak. From Sumatra, from Bali. Este es más pequeñito. ¿Te acordás que en la mañana te había dicho a mí lo que me gustaría ver aquí un murciélago frutero grande? Que yo pensé que eran más grandes. This is baby bat, No. big bat. Yo pensé que bueno, puede que en otros lugares porque hay unos más grandes. Yo ¿Qué pensé está que- comiendo? Estos no comen, no es que no son los que se transforman en Drácula, estos no comen carne ni sangre. Hay unos que comen sangre, sí. Nadie me hace un cariño a mí, yo estoy aquí y nadie me hace un cariño. Pobrecito. Mira, aquí la señora tiene una iguana también, inmensa iguana, está cambiando la piel. Pobrecito, lo tienen amarrado ahí de la patita. Ahí está amarrado. Y este está aquí así, a la orilla de la calle, a la orilla del camino. Aquí en Bali, en Tailandia y en general en el sudeste asiático es bastante común el tráfico de animales y es bastante común tener animales que para nosotros son exóticos bajo el cuidado doméstico. Es un negocio. Choclo cocido. Choclo cocido, frutilla. Compramos, ¿no? Más barato. Peratán se llama este lago. Y por aquí debería estar el templo en alguna parte. Ya llegamos al templo que queríamos conocer, se llama Pura Ulun Danu Batran. Creo que son como 80.000 rupias. Vamos a averiguar aquí y les vamos a contar. Aquí está la entrada, 75.000 rupias. $5 cada uno. Está prohibido volar el dron. Nosotros trajimos puro paseo. Ahí está el letrero. Si van a arrendar una moto, aquí estamos en altura. Blueberry se llama el cerro. Traigan una chaquetita si son malos para el frío porque el viento está un poco helado porque estamos en mucha altura, así que ahí les dejo el dato por si acaso. Además está nublado y como está nublado igual baja un poquito la temperatura. Nos dimos cuenta que al estar a más altura y como está más fresco hay otro tipo de frutas y vegetales acá en la zona. Así que vamos a ver si encontramos una palta, porque yo ando verde por comerme una palta verde. No hemos encontrado palta en ninguna parte, así que vamos a ver si encontramos por ahí. Quiero comer completo, ando antojada de comer completo. Salchichas puedo encontrar, pan también, mayonesa y ketchup en todos lados, pero palta ha sido muy difícil. Estuvimos conversando que si uno lo compara con Tailandia, estos templos son mucho más pequeños, no son igual de grandes, entonces como que uno tiene una expectativa de lo que ve en las fotos y cuando llegas a conocerlos te das cuenta de que son bajitos, pequeñitos, diferentes, bonitos, pero mucho más pequeños. Toda la gente quiere aquí la foto con la florcita y con el templo de fondo. Aquí se puede arrendar un traje típico balinés para tomarse la foto. La verdad es que teníamos otra expectativa. Muchas expectativas, yo creo. Siempre pasa, expectativas versus realidad. Teníamos otra expectativa y parece que está como todo muy maqueteado. Modernizado. Sí, como un parque de diversiones, dijo el tuto, claro. Sí, parece como un ese. parque de diversiones para la foto, que es un templo antiguo, majestuoso, con historia, donde hayan acontecido hechos importantes en la cultura. Claro, como que nosotros buscábamos algo, o sea, por lo menos yo me imaginaba algo mucho más cultural, más tal vez tradicional, más religioso,
y siento que es como, no sé si lo recomendaría, esa es la verdad. Está lejos, se pone helado, puede llover. Ahora tal vez si el día estuviera 100% despejado, los alrededores, las vistas de los alrededores puede que sean llamativas, pero el parque en sí es como, por ejemplo, esto, pues, mira, es como ir a un zoológico, mira. La casa de los conejos, mira, tiene unos conejitos aquí, 10.000, 30.000. Ahí tienen los mismos que vimos allá por la civata, que ¿cómo le llaman? Lewu. Ese grande, el mismo que tocamos allá, pues, el que tiene la cola blanca. Ah, de ver, ahí está. Lewu. Viste, ahí tienen lorito, iguana, y acá tienen murciélago y búho, que es como lo mismo. Qué lindo, pobrecito, igual están amarrados de la patita, o sea, es una realidad. Al parecer no hay ninguna intención de despejarse, nada, así que estas son las únicas imágenes que les podemos dejar del templo. Siempre pueden venir y hacer la foto del recuerdo ahí, algo más elaborado. Está lleno de gente, de niños, lleno. Y esto a la salida del templo está lleno de artesanías, ropa y cosas que pueden comprar. ¿Qué falta, primero? Compramos estas paltas que están aquí a 2.000 al kilo, pero están duras como palo. Vamos a llevar unas para esperar. Esta que vale 100.000 el kilo, mango king. ¿Y este cómo dijo que se llamaba? Norfolk. Norfolk. No sé si dijo que se llama Norfolk o nos dijo no es fruta. What is the name again? Snow fruit. No fruit. Yeah, like snow inside. Is sweet? Sweet. Ah. Okay, I give you. Ticket post, dice. No tienes que pagar. Hay que pagar. Hello. 2 kilómetros antes de llegar nos cobraron la entrada de 40.000 rupias por persona. O sea, 2 lucas por persona. Sí. Por circular por aquí, porque al Sí. final no es nada. Si quieres usar el dron hay que pagar 150.000 rupias. $10 extras. por volar el dron. Esto es patrimonio de la humanidad. Aquí está el nombre, Jatiluwi, patrimonio de la humanidad. Ya está listo para cortar. Yo creo que no lo cortan por el turismo. Ah, bueno, ahí están, ya empezaron a cortar ahí. ¿Qué pensáis del lugar? La vista me hubiese gustado verlo con sol, pero vamos a hacer el aguante un rato, vamos a comer algo. Mira cómo viene la tormenta aquí, ahí, mira.
y vamos a ver si sale el sol, pues, si estoy así. Pero me gustaría verlo con sol. Ah, ya, viene Estoy diciendo. toda la tormenta. Toda la tormenta. El aguacero que viene ahí. Yo me pedí este arroz con pollo por 40.000. El Tute se pidió esa sopa de albóndigas de pollo por 35.000. Y esta es la vista que tenemos para almorzar. Ya comimos, pero se nos hizo tarde. En cualquier momento sigue lloviendo, así que vamos a dar una vuelta para conocer un poquito el sector y nos vamos de vuelta a Ubud. Yo vengo triste porque yo quería volar el dron y grabar los arrozales para tener el recuerdo ahí del dron, los arrozales de Bali, y no está lloviendo, así que no puedo. Y además hay que pagar, porque aquí por todo hay que yo los pagar. vuelos no le pago. Todo te lo cobran No aparte. le iba a pagar. Paramos aquí un segundo porque dijimos nos vamos a devolver, hay un poco más de espacio, y al momento que nos devolvimos, o sea que paramos para dar la vuelta, nos dimos cuenta que hay un templo maravilloso aquí atrás de nosotros, y aquí tienen ciervos, y ahí viene el ciervo, mira. Hola. Hola. ¿Me vas a morder o no me vas a morder? Hola. Hola. Nunca había tocado un ciervo yo. Sí, me hizo visita. Necesito que me hagan un cariño. A mí nadie me hace un cariño. Nadie me hace un cariño. Mira el otro. Hola. Un cariño. Hola. ¿Ves? Yo te hago cariño. No hay comida. No hay ni una comida. No tengo ni una comida. ¿Qué le pareció el encuentro con los ciervos, Micalesi? Nunca había tocado un Bambi, mi primera vez. Sí, viniendo hasta aquí. Increíble la experiencia con los ciervos, ¿no? Mira ese que está allá, un bebecito. Hola. Ese sí que es chiquitito. Eso tiene que ser la mamá. Ya nos íbamos y nada, pues encontramos esto aquí en el camino, a la orilla del camino. Estábamos reclamando que habíamos tenido mala suerte por el día lluvioso y mira lo que nos regala la vida. Encontrar ciervos. Yo había visto ciervos donde hacía 500 metros allá En Willow Willow. ahí, pero están lejos, pues aquí me los tocaron. A ti hasta te lenguatearon. Me languetearon, bien languetearon. Aquí amanecimos nuevamente a agarrar el vehículo. Todo listo y dispuesto. Qué suerte que encontraron este video, porque aquí se van a dar cuenta de que no es Bali, no es como sale en Instagram, que las playas, que la florcita, que no es así. Aquí les vamos a ir mostrando, es difícil moverse, hay que tomar precauciones, hay que arrendar una moto, Hay que planificar con hay tiempo. que planificar bien, hay que moverse.
hay que planificar con tiempo, hay que tener información, porque a pesar de que las distancias de repente son cortas, 15 kilómetros, 20 kilómetros, te puede demorar más de una hora en llegar. Así que vamos a hacer lo más objetivo posible para contarles nuestra experiencia de viaje y en base a eso ustedes puedan planear su viaje a Bali. Si no tienen experiencia manejando en moto, no se arriesguen. Unas lucas más es caro, pero no es tan caro. Mejor es comprar el tour, ¿cierto? O un taxi, arrendar un taxi, Sí. alguien que los lleve O a las todos lados y los motos. pasee. Sí. Hay taxi de moto, o sea, te sube una moto y un tipo maneja y te lleva. Ah, pero si no tenía experiencia en moto vaya a sufrir porque vaya a andar asustado, no sabía, vaya agarrado aquí atrás. Entonces yo les recomendaría, si no tiene experiencia en moto, un taxi que los lleven a todos Sí, lados. yo porque- ayer cuando llegué aquí al guest house donde nos estamos quedando, no me podía bajar de la moto, venía Así acalambrada. como Clint Eastwood, así. Así que bueno, hoy vamos a visitar un templo, vamos a visitar una Rosal, les vamos a estar contando cómo nos va porque mañana nos movemos. Paramos aquí a la orilla del camino, hay un templo hermoso ahí y aquí al otro lado está el campo de arroz, miren qué lindo. Miren, aquí están las ofrendas, tienen arrocitos, flores, inciensos, a veces les dejan cigarros y todo eso aquí en la entrada del templo. Conversábamos con el puta que normalmente la mayoría de los templos están cerrados, o sea, no es que uno pueda entrar realmente, se puede observar las edificaciones por los alrededores. Está relleno. Relleno. 5 horas la fila y 4 horas de purificación para que mi cabeza quede pura. ¿Ah? No sé si será suficiente. Aquí llegamos, vamos a ver cuánto nos cobran por la entrada. 100.000 rupias por los dos. ¿Cuántos son 100.000 rupias total? 100.000 son 5.000 pesos.
2.500 por persona. 2.500 por persona. No son caras las entradas al templo, pero de repente adentro te tienes que pagar a veces por el estacionamiento, o si quieres hacer una actividad dentro del templo también hay que pagar la parte. Donde pueden, te pueden pegar un Por la sablazo. foto, por la bendición, por lo que sea. Así que vamos a ver cómo nos va en este templo. Mira qué linda la imagen ahí arriba. ¿Sabéis lo que no pregunté? ¿Cuál es el horario de Purificación. la atención? De 7:30 a 5:30. Seguro. Sí, yo lo vi en la entrada. Prohibido entrar sin el sarong. El sarong es como el vestidito ese que lleva ella. Claro, que te cubre las piernas. Vamos a grabar aquí las prohibiciones. Está prohibido vestir indecentemente. Usar corto, usar pantalón corto o pantalón largo. Claro. Tiene que ser con sarong, Sarong, sí o sí. sí. Y para los hombres y para las mujeres, si tienen el pelo largo, tienen que tomárselo, tienen que Tengo entrar que con el tomar pelo, el cabello, mi caleza. tienen que ingresar con el cabello amarrado. Y si estás con tu periodo, si eres mujer y estás con tu periodo, tampoco puedes ingresar Traje de baño tampoco se puede usar. al traje de baño, Y no hay que subirse a los templos, a los edificios. Sagrados. Exacto. Así que bueno, vamos a buscar un sarong y vamos a ingresar. El Aquí tuta, con su sarón, mi calesi. tú te ves muy sensual. No, pues aquí no se puede hablar Ah, nada. perdón. Muy ¿Qué? balinés tiene que ser. Claro, muy balinés. Yo tengo el mío, así que con esto Sarón, Bien un tapada. sarón. vamos a ingresar. Ahora con un sarón puedes ir a comer a un guarún. ¿Cuáles son los guarún? Los puestecitos esos de comida callejera, Ah, viste, vamos aprendiendo de a comida poquito. local. Aquí está el mapa, nosotros estamos ahí, justo en la entrada, ahí. Miren la cantidad de gente que hay, está lleno. Hay unas terracitas ahí arriba y un templo gigante acá. Todo el mundo siempre quiere la fotito con la puerta. No sé, pues. Toda la gente haciendo el no sé cómo decirlo sin que suene mal. Siento que hay mucha gente. Entiendo que es uno de los templos más famosos que hay. Pero no sé si será, creo que es más comercial que espiritual. Estaba viendo que en las redes sociales está el video perfecto de la niña bonita debajo de la agüita, o 4 o 5 niñas bonitas debajo de la agüita. Y cuando tú miráis ahí, la fila acá es como de 1 hora y media. Pues. Entonces ya deja de ser algo espiritual cuando si una fila de 1 hora y media y tenés que pagar para hacerlo. No sé si tan espiritual puede ser. Esta es la fila, mira. Esa es la fila solo para entrar a la piscina, porque dentro de la piscina también hay fila. La gente tira moneditas ahí y ellos que están allá son los fotógrafos. Si decido hacerlo, ahí tendría que estar el tuta para grabar y para tomar las fotos. Sector fotógrafos, ahí. Aquí está lleno de ofrendas que trae la gente, con incienso, dinero. Hay varios sectores dentro del templo que están prohibidos y están prohibidos porque están reservados solamente para realizar oraciones. Así que uno los puede mirar desde fuera, pero no se puede entrar. Y vamos a ver la piscina, les vamos a mostrar qué es lo que se ve desde acá. Agua termal. Es como un agua de vertiente, no sé si termal porque no se ve caliente, ¿dónde se ve el vapor? No, pero aquí afuera dice que era Holy Hot Spring. ¿No Aguas sé? casito, aguas termales. Pero no tiene ni un vapor. Claro, que puede ser porque acá hay mucha temperatura, entonces no genera vapor. Y aquí está
La piscina de purificación, no sé si se ve desde aquí, pero... esa que está ahí es la fila. Aquí les voy a mostrar un poco la cantidad de gente que hay. Esa es la fila hacia allá y esta es la fila hacia el otro lado. Por ejemplo, aquí dice que ya no se puede ingresar a menos que vengan a la ceremonia que está ahí al fondo donde vienen a orar. Estuve averiguando el precio. Claro, no es que te cobre una entrada por el ritual, pero sí, tenés que sacarte toda la ropa, o por lo menos la ropa que ya hay encima, y eso te cobran un casillero, te cobran 10.000, y tenés que entrar con una... ¿cómo se llama la túnica esta? Como sarón. Sarón. Uno verde especial. Claro, y por eso te cobran 15.000, o sea que son 25.000 para cumplir con los requerimientos del baño sagrado. ¿Y cuántos son 25.000 en pesos chilenos? Son menos de $2, son como 1.500 pesos chilenos. Más o menos. Menos de $2, un poquito menos de $2. Para que lo tengan ahí registrado. Bueno, nuestra idea de mostrarles esto es más que nada dejarles toda la información para que con toda la información ustedes tomen la decisión que consideren más apropiada. Tenemos amigos que han venido, que ha sido una experiencia sanadora, sin embargo nosotros no lo vamos a hacer, así que nada, pues, Tuta. Es bonito el templo, mucha gente, hay que venir con la mente abierta para vivir esto de la forma que uno tiene pensado vivirlo y dejar afuera todo lo que se ve externo, lo que es pagar y todas las reglas, así que si quiere venir a hacerlo con la información que le va a dejar mi mujer por YouTube, venga ya. Está toda la parte comercial post-templo, donde pueden comprar ropa, artesanía, recuerdos, lo que quieran, todo esto lo van a encontrar aquí. Está lleno de artesanías así, hermosas. Cuadros, ropa, cartera, lo que quieran. Yo creo que la mejor forma de disfrutar Bali es paseando en moto. No sé, un auto, no sé no creo que se sienta lo mismo. Yo creo que lejos la mejor forma de conocer Bali y disfrutar los templos, los campos y todos los colores, la temperatura, todo en una motito. Qué lindo. Lo encontramos así, en la Sí. esquina, dando la vuelta en la esquina. De hecho nos equivocamos de calle cuando nos devolvimos. Lo encontramos aquí. Sí. It's a, what's it for? Funeral. Ah, ok. Llevan rejitas, llevan la ofrenda. El cuerpo no sabemos cómo funciona. Vinimos con el Tuta a comer a otra de las terrazas, se llama Tegayan. Les voy a dejar el nombre anotado aquí abajo, soy muy mala con la pronunciación. Y es
súper turístico, una de los imperdibles de acá de Bali, así que vamos a ver qué tan caro es, si comemos, cuánto nos cobran, les vamos a estar mostrando todo, pero lo más importante es que les quería mostrar la vista, miren. Ahí está el famoso columpio para las fotos. Y aquí están las terrazas. El tutor fue a preguntar cuánto le cobraban por columpiarse, porque igual estas terrazas son así, súper inclinadas. Y cobran 300.000 por subirte al columpio y te graban y todo, te toman las fotos. Esos son como $20. 20 dólares, 16.000 pesos chilenos. Por el sencillo eran 200.000 y por el doble ese 300.000. Va a salir en la foto con las terrazas. Ese es el sencillo y ese que está allá, el que se ve ahí, es el doble. Yo pedí unos espagueti, el puta se pidió una pizza. Los precios no son más caros o mucho más caros que los que están en el centro de Ubud, más o menos lo mismo, ¿cierto? No es muy buena la comida, tampoco está mala, pero se agradece que normalmente, o sea, que no te cobren más, porque normalmente los lugares así como muy turísticos te cobran mucho más que en la ciudad. Así que rescatamos lo positivo. Hotspot, turístico, así como que todas las niñas que quieren salir en redes sociales quieren el video con el columpio y todas llegan aquí. Sí. Pero la pizza tiene menos sabor que... Qué lindo eso. Veníamos conversando con el tuta que al final los lugares más lindos para nosotros han sido los que hemos encontrado en el camino, en la carretera, no tan turísticos y son mucho más pintorescos, mucho más llamativos. Sí, lo que pasa es que cuando la aglomeración de turistas y todo, y paga para esto, paga para esto te sale tanto, paga el estacionamiento, paga todo esto, así como que le quita ¿cómo se podría decir? El encanto. El encanto, esa es la palabra que tiene, le quita el encanto. Pero cuando uno va en la motito disfrutando del camino, puedes parar, hacer un videito, sacar una foto de las cosas que están hacia la orilla del camino. Esta isla es espectacular, de verdad que sí. Y del día a día de la gente. El día a día la gente está aquí en la calle. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes, and you into mine, lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over, don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay, I think you should stay. I want you to say that it's getting late. I want you to stay, I want you to stay. We were young and no one dared to make the first. Buenos días. Buenos días, gente. Estamos ya con las mochilas preparados porque hoy día nos vamos de Ubud. Y probablemente también nos vamos desde la isla de Bali. Nos hace falta un poquito de playa, ¿no? Sí, un poquito de playa, un poquito de... Aunque no lo crean, en Bali, quedamos estresados en Bali. Es mucho el tráfico, mucha la moto y para ir de un lado a otro tenéis que ir en moto. Sí, es Así la única que- forma de moverse realmente. Claro, porque si no, no avanzáis, no llegáis a ningún lado y para punta de taxi se tiene que ir para la casa la próxima semana. Y de repente, o producto del mismo tráfico, avanzar 20 kilómetros te puede demorar más de una hora. Y en taxi capaz que te demorís más. Sí, los autos La se moto- demoran mucho más, claro, son mucho más lentos. Estamos mal parados aquí, me calmo. Así que hoy día nos vamos en dirección a Nusa Penida, si es que tenemos suerte, si es que conseguimos movernos. Y la idea es que después de conocer Nusa Penida podamos llegar a las islas de Gili. Islas Gili T y Gili algo más. Gili Trawangan. Son 3 islas, nosotros vamos a ir a la más grande que es Trawangan porque es más turístico, hay más infraestructura. Pero esa es otra historia. That it's getting late. I